Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de 40 Rooms Podcast, el podcast de Hotel Magnolia. Estoy acá con Sebastián Errázuriz. Bienvenido. Muchas gracias. Y gracias por aceptar la invitación. Oye, para quienes no te conocen, lo primero que hice, dado que una de tus incursiones en los últimos años ha sido la inteligencia artificial, le pregunté a ChatGPT que te describiera. Dale, me tenés que decir si está ok o no. Errázuriz es reconocido por no encasillarse. Puede diseñar desde un mueble funcional hasta una pieza que existe solo como provocación intelectual. Él mismo dice que su objetivo es hacer que la gente se detenga por un segundo y vea el mundo con nuevos ojos. Su trabajo abarca mobiliario, esculturas, instalaciones públicas y proyectos conceptuales que suelen tener una fuerte carga crítica y poética. Errázuriz utiliza el diseño como medio para cuestionar aspectos de la sociedad, la política, la cultura de consumo y la relación del ser humano con los objetos. ¿Le achuntó o no le achuntó? Bien latero ChatGPT. Muy bien, no. Es bueno. Por suerte no tiene fuente de las preguntas que le hago yo. Si no, yo creo que habría quedado mucho peor. Como censurado. Sí, de Ya. todas maneras. Espérate, ¿y cómo te describías tú a ti mismo? Artista, diseñador, ahora aparentemente escritor, empresario, y ahora estoy haciendo mucho consejería de boards de empresa. Pero al final, un tipo medio autista que le gusta encontrar patrones y fascinado por todo aquello que no hace sentido que los demás tal vez no han visto. ¿Y de dónde nace ese como ganas de provocar quizá? ¿Como siempre fuiste así? Sí, la provocación no es por llamar la atención, es por tratar de que volvamos a mirar aquello que está ahí y en ese proceso sentirnos más vivos. Es como esta idea de mientras uno más ve, más consciente está, más presente está. Y a menudo hay tantos detalles que se nos escapan que si uno ve algo es como, oye, pasó esto, espera, no lo vieron. Entonces poder generar pequeños juegos y ejercicios que ayuden a que otros vean pequeñas cosas que están ahí, tal vez parecido a lo que hace un comediante, que logra que la gente vuelva a ver una situación que todos conocemos, pero la presenta de una manera tan precisa que logra que nosotros reaccionemos guturalmente, físicamente, conectando. En las artes, en el diseño, etc. Eso puede ser lo mismo. O sea, no es provocar por provocar. Y No, es provocar pensamientos, provocar presencia, provocar observación. ¿crees que lo logras? Ojalá. Si no me tengo que respirar. No, pero en serio, porque, no sé, los bostezos en Nueva York, no sé, ¿tuviste algún acercamiento? ¿Pudiste hablar con la gente? ¿Tuviste algún feedback, algo? Sí, claro. Los bostezos en Nueva York eran cerca de 50 pantallas en paralelo, 3 minutos todas las noches, un mes completo. Nueva York es la ciudad que nunca duerme, entre comillas, y Times Square es el punto más neurálgico del mundo, que tiene la mayor construcción, sí. Con fábulas, no, con... Bueno, no. Eso. The biggest concentration, la mayor concentración de gente en el mundo. Entonces lograr que en el lugar que te están tratando de vender publicidad, de compra esto, sé esta persona, funcione de esta manera. Lograr empezar a generar bostezos que de por sí son contagiosos debido a nuestra empatía. Y lograr que toda esta masa de gente empezara a sentirse como con sueño y empezaron a llevarse los bostezos por el resto de la ciudad, generaba un poquitito esta mini epidemia de bostezos. Entonces hay algo muy bello en ver eso y ver lo que esté pasando y ver las reacciones en el público. No sé, es muy gratificante. O sea, lograste ver que funcionaba. Sí, y ver los bostezos como avanzando los veía avanzando como por las calles. Era como que ganar tenía unos drones que pudieran seguir a la gente y verse que también que alguien se iba bostezando, se topaba con otra persona que bostezaba y iban avanzando como cada vez más lejos. ¿Por qué elegiste el arte y el diseño? Como que yo te veo y justamente como esa definición que tú hiciste, o sea, si me hubieras dicho que eras ingeniero, igual me calza. Es como, eres muy versátil y no sé, me pregunto por qué
terminaste estudiando arte y diseño? Mi padre hizo su doctorado en cómo enseñar arte. Y en Chile el programa de arte que se enseña en los colegios de kinder a 18 lo diseñó él. Entonces me crié en ese mundo. Yo por mí hoy día preferiría no haber sido artista, ¿Qué pareció? empresario. Pero solo, no por las lucas, es por haber elegido un rubro que el impacto podía ser mayor. Haber sido artista en los 70, en los 60, en los 40, tal vez podía tener un impacto más grande. Hoy en día tal vez la manera de tener un impacto máximo es a través de la tecnología y el mundo del startup. Entonces si yo pudiera retroceder en el tiempo, además de cambiarme el apellido, que no sirve de nada fuera de Rasuri, me podéis pronunciarlo, es terrible, me he dedicado a como tech startups. Qué heavy, porque si hay alguien que ha sido como rupturista, que ha abierto caminos quizá para otros chilenos afuera y que ha tenido un impacto de cierta forma, ha sido tú. O sea, no sé si te das cuenta. Sí, no, me doy cuenta, pero también me doy cuenta de las limitaciones. Y al final soy súper efectista, no en los fuegos artificiales generados para hacer algo, sino que preferiría hacer aquello que sea lo más eficiente posible. Y entonces trato de medir mi vida desde el punto de vista de cuánto aporte puedo hacer mientras estoy vivo. Y si yo pudiera hacer ciertos cambios para hacer un aporte mayor, preferiría hacerlo aunque mi felicidad bajara o aunque tuviera que cambiarme de rubro. ¿Siempre fuiste así? ¿O como que te has transformado en esta persona? Te lo digo De porque todo. leí muchas entrevistas Ya. y cuando leía tus entrevistas, uno podría pensar que tu rollo era como que ser el mejor, no lo que me estáis contando. Entonces me pregunto si hubo algún tipo de transformación. Qué bueno que... es que el rollo de ser el mejor está amarrado para mí con la máxima eficiencia. No tendría sentido... A ver, yo creo que siempre fui uno de esos niños medio autistas no diagnosticados en su momento, que aprendí a mirar el mundo de una manera diferente, en que uno está obligado a encontrar sentido y a entender por qué los demás funcionan de ciertas maneras. Y dentro de eso, el nivel de eficiencia requerida en todo proyecto que hiciera siempre fue máximo. De hecho, por ejemplo, me regalaron un libro, se llama 40 Saints for Boys, que me lo regalaron como a los 7 años. Y eran todos estos santos que morían unas muertes terribles, crucificados patas para arriba, o les disparaban todo tipo de flechas. Era... Sí, no, lo pasaban pésimo. Pero a mí a los 7 me encantó eso. Fue como, esta es la vida que vale la pena vivir, en la que uno muere por algo. Y hasta el día de hoy me sigue resonando y me sigue haciendo sentido. Entonces eso implica hacer el máximo aporte que uno puede ser, y eso requiere también, bueno, ser el mejor que puedes llegar a ser, y entre medirte con los demás y finalmente medirte con tus propios parámetros. En algún momento a veces tus propios parámetros pasan a ser más altos que los de los demás. Eso es lo que te movilizaba, quizás ser mejor, como hacer un mayor aporte. Solo que uno no lo puede ver, obvio. O nunca nadie te lo preguntó. ¿Y cómo fueron tus primeros años en Nueva York? ¿Por qué te fuiste para allá y no te quedaste en Chile? Tuve la suerte que en Chile, o me esforcé lo suficiente para que en Chile a los 25 tenía mi propia columna de Mercurio. Tenía un programa de radio, un programa de televisión. Todos los primeros en diseño. No habían existido antes. Y además eras asesor de Piñera. Yo en esa época creía que Piñera era este personaje muy como enfocado en eficiencias también. Tal vez probablemente también me Asperger's. Y creía que si tal vez lo voy a ayudar, se podían generar unas eficiencias que como que gatillaran aportes al resto.
Y era como ya, tenía 26, estaba funcionando al más alto nivel. Y después lo lógico era o uno se dedicaba a ganar plata o partir de nuevo afuera. Y Nueva York, que es la capital cultural, para mí es como las Olimpiadas a nivel mundial. Entonces la idea era dejar todo y partir de cero. ¿Y cómo fue ese aterrizaje en Nueva York? Muy, muy duro. Porque pasé de este estado a llegar allá. Yo soy Errázuriz, pero no de los que tienen las lucas. Por ende, llegué allá con beca, pero no sé, sin un peso. Y Nueva York es extremadamente duro, extremadamente caro. Y como les contaba antes, me tocó, por ejemplo, tener que tener mi taller sin calefacción, porque no podía pagar por la calefacción y quería tener un taller que tuviera un porte y una presencia que permitiera que la gente creyera en mí, me diera el beneficio de la duda. Y eso implicaba arrendar una discoteca entre una serie de amigos. Le construimos todo un segundo piso. Pasamos 4 meses construyendo un segundo piso para duplicar los metros cuadrados, porque no teníamos suficiente plata para pagar los metros cuadrados entre cada uno. Y yo me tomé un préstamo con el Banco Estado para poder tener doble altura, porque quería que mi espacio se viera como más importante. Y ese doble altura implicaba que era un muro, que el calefactor de toda la discoteca se quedaba afuera. Y yo por ende paso a tener por 2 años y medio, casi 3 años, un estudio que era gigante y exquisito y hacía que la gente me tomara en serio, pero que a su vez implicaba que tenía 15 grados bajo cero y tenía que llegar a las 8 de la mañana igual a trabajar con hipotermia a las 2:30 de la tarde, y etcétera. Entonces, creo que todavía tengo como PTSD. Como ves el trauma de cuando hace frío volví a ese espacio. No, de la dureza en general, es que no era solo eso. Claro, todo el contexto. ¿Y en qué momento todo cambió? Se demoró mucho en cambiar. Me fui moviendo muy rápido, pero ponte tú, el otro día hablábamos con un amigo. Yo figuraba el segundo año de universidad allá en la portada de una revista IT muy importante. Y en las películas, cuando alguien sale en la portada de una revista importante, viene como en una limusina a buscarte, te cambia la vida, era como todo increíble. Y acá yo figuraba comiendo ramen noodles sin un peso, los dos sentados en la calle. Este amigo me había visto muy depre y había viajado, estamos fumando en unos puros que se traía como, eh, ¿cómo se llama? En contrabando. Y celebrando los dos lo ridículo de lo precario que era esta dualidad de estar frente a un... En esa época las revistas y los kioscos eran un tema. Los kioscos en Nueva York, que están muy relacionados a los fashion, son como casi con unas mini bibliotecas de culto. Y estar en una vitrina en que tú estás en todas las revistas, porque en todas las revistas estás ahí, pero nadie sabe que tenés, no sé, $600 en la cuenta, eh, era como de una belleza fascinante. Y eso se mantuvo muchos más años de lo que uno hubiera creído. Es mucho más duro de lo que uno cree. ¿Y hoy tu relación con Chile es que vienes cada cierto tiempo? ¿Sigues trabajando acá y allá? ¿Cómo es eso? Entro y salgo. Mm. Tuve ya como 18 años, sin venir, o sea, viniendo muy poquito. Venía 5 o 6 días, no le avisaba a nadie. Me acuerdo como al 3 o 4 años allá, de haber vuelto y haberle dado un abrazo a mi mamá, y yo no soy muy de abrazar, o mi mamá tampoco era mucho. Y el abrazo duró mucho y mis papás se preocuparon, dijeron, este weón debe estar mal. Eh, los psicólogos me diagnosticaron que estaba deprimido técnicamente, y a su vez me di cuenta que la cantidad de cariño que recibía acá me debilitaba. Y así que no podía seguir viniendo, porque venir a Chile me hacía débil. Porque era como después llegaba y allá y estabas solo. ¿Eso? Estaba solo y tenía que enfrentarme a todo y tenía que estar como en guerra. Por lo tanto, venir acá me era debilitante y no podía hacerlo. ¿Y qué otra opción veis hoy en día? ¿Veis otra opción? Ahora sí, pero en su momento eso era
mi sistema de estructuras fue tal que yo era capaz de bloquear no venir a Chile por años, porque lo entendía como parte de un proceso que me debilitaba y impedía la posibilidad de tener las fuerzas necesarias para empujar como tenía que empujar afuera. Como me tengo que olvidar de esto, así como, sí, Claro. como un amor que tenés que dejar que te gusta, pero decir, no es bueno para mí. Sí. Entonces, mi madre que muere hace como 3 años por uno de estos cánceres repentinos, y yo dejé todo, cerré todo, me vine acá, y estuve 1 año y tanto viviendo acá. Entonces de ahí en adelante trato de pasar mucho tiempo acá si puedo. Afortunadamente ahora me va bien, no tengo que estar preocupado. Eso. Y ahora, ¿cómo te sentís con esa calidez o con eso que se sentís acá? Al contrario, ahora estoy en proceso de sacarme la armadura. Llevo 3 años en terapia tratando de ser más blandito, estar más presente, ser menos obsesivo, sonreír. Hace 1 año me costaba sonreír. ¿Y tú dimensionáis quién eres? O lo que generas en la gente tal vez, porque podría ser como muy como, si soy, no sé, nobody's nobody, pero everybody's nobody, pero como, yo siempre te molesto como todas las fans que tenís, no sé, o los fans, como que es como, no sé si te ves como la gente te ve. Sí, no. Acá he tratado de hacerme la idea de como, ok, de que uno pase a cumplir un rol social que podría ser como un Nicanor Parra joven o un Jodorowsky. Entiendo que uno acá es un poco un personaje medio mítico en que la gente como que proyecta ciertas cosas que no tiene muy claro quién eres, eh, y, y estoy muy agradecido del cariño que recibo por eso y a pesar de que me es muy incómodo. Lo entiendo, sí, pero a su vez solo me siento más incomprendido en estas situaciones y me siento completamente distinto de este personaje que los demás creen que soy. Puedo decir que yo no tenía idea quién eres. Pero esto te dije, sorry, no tengo idea quién eres. Como el que puso la vaca, yo como, sorry, no sé, ¿cachai? Salió de- eh, salió un reportaje en el diario Financiero, en que hablo de inteligencia artificial, que es un tema que estaba obsesionado por una década. Y en los comentarios abajo, uno de los primeros comentarios era algo así como: está hueonado que puso la vaca arriba del edificio, está hablando de inteligencia artificial como cómo. Y yo creo que hay algo bonito ahí, como que claro, la gente en verdad no tiene muy claro quién es uno. Y yo estoy agradecido por el cariño, pero también me toca mala onda. O sea, ahora vengo de un evento con varios artistas y estábamos tranquilos tomándonos un trago y viene alguien a echarme la foca porque sí, tenía rollo conmigo y es como, ok, no, pero Nofco, bien, te aguanto 1, 2, 3, ok. Entonces toca de todo. Sobre todo. Y entonces hiciste un libro que se llama Imagine, en esa beta de la inteligencia artificial, y donde invitas a las personas como a prepararse para el futuro de el que la AI va a dominar muchas áreas de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que te movilizó a escribir este libro? Llevo 10 años muy preocupado por el tema. Eh, yo creo que igual como todos vamos entrando en diferentes temas que nos interesan, en el momento que me empiezo a meter en el tema de inteligencia artificial, empiezo a ver los números de la curva de crecimiento exponencial que tenía y me doy cuenta que la gente no se está imaginando las repercusiones que iba a tener. Que si uno proyectaba de manera racional, no en base a nuestras experiencias previas, sino en base a lo que la evidencia estaba presentando, me parecía abismante que la gente no se estuviera dando cuenta de lo que se venía. Entonces empiezo a generar trabajos sobre el tema, a buscar la manera de poder ilustrar estas ideas. Y en esa época yo era como el loquito, como que había entrado a la iglesia de la Cientología o a Hare Krishna, que decían, ¿por qué esto con pela el cable con la inteligencia artificial?
Es interesante que te entreviste, no sé, una periodista 2017 haciendo una exposición sobre inteligencia artificial en Chile y la misma te entrevista ahora, 8 años después, y la conversación es completamente distinta porque en su época era casi como, ay, qué tierno, inteligencia artificial, y vive, qué datos me puede estar y qué crees y para dónde se va. Entonces, claro, es un área fascinante y yo estoy convencido va a ser probablemente la tecnología más transformativa de la historia de la humanidad. Y da la casualidad que estamos vivos ahora. Entonces algo desesperante si uno empieza a creer eso y empieza a sentir que los demás están todos tranquilos viviendo sus vidas como si nada. Yo te pregunté, pero ¿cómo va a cambiar la vida, la vida de la señora Juanita que vive en el campo en Los Ángeles? Con la AI, como que muchas veces en el mundo de la cultura, de la educación, whatever, como que, o sea, como para ilustrarte, siempre llega gente aquí de Michelin o 50 Best o ahora del Sanfic, como cool, súper cool, es un proyecto cultural inmenso, pero en verdad no llega a las calles. ¿Cómo va a cambiar las calles el AI? Bueno, las calles van a cambiar porque la gente va a estar protestando primero. Entonces, de la misma manera en que tuvimos un estallido social acá, hay que imaginar que va a haber un estallido social en un año y medio más máximo, mucho más grande que el estallido social, pero que además va a estar pasando globalmente, en paralelo. Y con las redes sociales hoy día todos viendo hashtag me despidieron hoy, hashtag fuck the robots, hashtag, etc. El nivel de protesta va a ser fuerte. Históricamente, cuando hay desempleo por sobre el 10%, la gente sale a protestar. Con el nivel de herramientas que tienen los gobiernos hoy día para censurar, controlar, etc., va a haber un cambio muy fuerte también en términos de gobierno. Y vamos a ver los ejemplos de cómo China o Rusia están controlando sus poblaciones y es muy difícil que los gobiernos europeos, por muy demócratas o socialistas que sean, no quieran adoptar ciertas medidas bajo la idea de que hay que proteger a la gente o detener, qué sé yo, crimen. Entonces vamos a entrar en una época muy, muy fuerte. Eso solo de partida, solo en términos de miedo, estructura, toques de queda, represión, control, eso sin tener que pensar en todo lo demás, desde cómo reimaginamos las carreras, cómo reimaginamos proyectos, esos roles que tenemos en la vida, etc. Entonces tu libro, yo sentí al leer lo que viene desde ahí como un warning, como un aviso, como, hey, esto está pasando, en caso que no le hayas dado el espacio que significa. ¿Sí? Hay una frase de tu libro que dice, all we can do in this life is learn for ourselves, protect those who we love, and choose to live and die defending the values we choose to uphold. ¿Por qué elegiste estas palabras? ¿Cómo que de dónde nacen? Es que creo que es lo único que podemos hacer. Tal vez vuelve a la idea del libro de los santos. A mí me encantaba de chico esta idea de vivir y morir por aquellos ideales que creemos que valen la pena. Entonces, esa frase viene en la página de introducción del libro que está dedicado a mi madre. Y mi madre, cuando le dicen que tiene este cáncer, que se va a morir en 6 semanas, sorpresa tipo película, ella fue tan estoica, fue tan fuerte, que fue capaz de elegir su propio ataúd. Quería asegurarse que esto era un ataúd muy sobrio, muy viola de cierta manera, muy reciclable. Después llamó para reservar la iglesia del colegio en el que ella había trabajado y reservar la iglesia para su propio funeral. Y después llamó a sus amigos, no quería que fueran sacerdotes los que oficiaran la misa. Llamó a sus amigos y les presentó los 4 temas bajo los cuales ella había vivido la vida. Y les pidió que cada uno hablara de esos 4 temas. Y finalmente, nosotros hablando, ella me pregunta qué música le gustaba. Y digo que le gustaba Elvis. Me dice, ya, yo quiero que me pongas Elvis cuando salga el ataúd. Entonces, nosotros somos 4 hombres, son las 4 líneas, más mi padre.
Mientras los 5 hombres sacábamos el ataúd para afuera, había alguien llevando un parlante con Elvis. Toda la iglesia lloraba mate. Eso, entonces ella fue el ejemplo de eso, De esta frase. de esa frase. Ella el ejemplo de valor, de fuerza, de honestidad con nuestros ideales. Y yo me siento infinitamente orgulloso de venir de esa sangre y espero cuando me toque poder tener las fuerzas suficientes para estar a su altura. ¿Puedes decir que te pareces a ella en algún punto? Sería un honor. Como la describes igual, podría ser como su fuerza, su rigurosidad. Hago todo lo posible por. En el libro hay muchas como toques, como a lo místico, como por ejemplo de cómo bajan las ideas. Hay varios autores que hablan de eso, quizá como desde una mirada mucho más espiritual de lo que haces tú, ¿cachai? Como Elizabeth Gilbert dice que las ideas están flotando en el aire y bajan como para el canal que esté dispuesto a escucharla y que si no la escucháis van a saltar a otra persona. Em, Tu libro como que se quiere meter un poquito la psicología, la espiritualidad, con The Hero's Journey, etcétera, pero no entra de lleno, sino que entra propiamente tal, obviamente, a la parte más matemática, más científica, más estadística. ¿Cuál es tu acercamiento hacia ese mundo? Me he ido acercando más con el tiempo. Yo fui ateo desde muy chico, muy enfocado en el intelecto como una herramienta de defensa, yo creo. Yo, un cabro chico muy sensible. Y tenía como, siendo medio autista, tenía la capacidad de reconocer patrones muy rápido. Por lo tanto, ver muchas realidades que me dolía que los adultos no vieran o peor aún, incluso si los veían no fueran capaces de actuar con la valentía necesaria para cambiarla. Entonces yo creo que en algún momento me encuentro refugio en el intelecto, encuentro refugio en lo medible, en lo cuantificable. ¿Como control o como...? No como de fraude, como no puedo confiar en estos desgraciados que son todos unos cobardes. Yo pensando eso a los 6 años de los adultos. Y tal vez lo único medible, lo único en que uno puede confiar es intelecto y valentía. Entonces, mi vida ha sido marcada por eso, hasta un punto en que yo rara vez dejaba espacio para la suerte. Tuve una chica que fue la directora de mi taller por 10 años. Me decía siempre, yo nunca conocí a una persona con más mala suerte que tú. Y a pesar de todo lo logrado, te fijáis, la paradoja era que para ella tal vez estaba todo tan controlado que no había ni espacio para que pasaran cosas buenas. Entonces las cosas malas que pasaban eran porque se me fueron. Hoy en día siento que las cosas están muy raras. Para mí es muy extraño creer que estamos justo vivos en la época en que se genera este máximo cambio casi a nivel civilizacional. Entonces me obliga a abrir espacio y que puede que esté pasando algo más. La cantidad de coincidencias que me están pasando en una serie de temas no las puedo explicar. Y de manera similar a ratos en el tema de la creatividad y de la intuición, a pesar de estar entrenado, yo no soy como un atleta de alto rendimiento de la creatividad, tal vez estoy llegando a un punto en que ya no puedo justificar desde un punto de vista racional que la idea a la que llegué o la verdad descubierta era algo que yo podía hacer en base a la data que existía. Entonces estoy como obligado a abrirme a este mundo que no me gusta y que me pone muy incómodo, pero que lo racional es abrirse a. O sea, solo te va a sumar, imagínate qué increíble si tenés como un mundo en que tú creís mega controlado, trabajado, whatever, y más encima te pasan cosas buenas. Pero No sé. Em, ya, siento que todos ven como la AI como con mucha negatividad, partiendo por ti, ¿ya?
te lo digo con cariño. Pero hay una frase que tú usas en tu libro que es que se vendrán muchos unprecedented disruptions. ¿Qué unprecedented disruption? ¿Cómo se traduciría en español? Como Una disrupción sin precedentes. una disrupción sin precedentes positivas de tu correo. La, la cantidad de la inteligencia artificial tiene la posibilidad de transformar nuestras vidas y generar una situación idílica increíble. Podríamos finalmente controlar nuestro medio ambiente, podríamos solucionar la gran cantidad de enfermedades, podríamos entrar en una era de abundancia tanto tecnológica como de producción, podríamos entrar en la gran era dorada de la humanidad. Y yo parcialmente creo que así será. Sin embargo, en el periodo de adaptación a ello, lo vamos a pasar muy mal. ¿Por qué? Porque es una disrupción de una velocidad a la cual no estamos acostumbrados. Entonces, da lo mismo si vamos a llegar en 10 años más a un estado en el que entendemos que el Estado un futuro sistema de AI tiene que proveer a todos la posibilidad de poder trabajar y desarrollarnos en las áreas que nos interesan. Primero vamos a pasar por un nivel de disrupción en un sistema de mercado que estamos funcionando y van a haber fuerzas que no van a estar contentas con ello. Va a haber gente que va a perder el trabajo, van a haber miedos, rabias, supresiones. Entonces vamos al equivalente a una mini guerra civil mundial. ¿Qué pasaba con la gente cuando les decía eso? ¿Cuál es como No lo escuchan, que dicen ya les da un poquito de susto y después se acuerdan de que, qué sé yo, tienen que juntarse con los amigos a las 8 de la noche e ir a comer y se les olvida. Bueno, si vaya a ser eso, lógico, como si hay una amenaza, siempre vaya como tratar de, como que el cerebro tiene esa función, como amnesia, ¿cómo se dice? Amnesia perversa. El libro originalmente se iba a llamar Un problema de imaginación. Porque en el fondo mi observación era que a la gran mayoría de la gente les costaba imaginar de manera seria un escenario que es distinto al que conocía. Si algo saliera mal es porque lo usamos mal. ¿Tenéis fe en la humanidad de que sí lo van a usar para bien? No. Ok. Que Sí. la humanidad somos la humanidad, con todo lo bueno y con todo lo malo. Entonces, si es que los primeros usos de inteligencia artificial, por ejemplo, en las redes sociales a partir del 2015, tuvieron como resultado no calculado el que la gente empezara a buscar solo aquellas verdades que confirmaban sus creencias y que por lo tanto nos alienaban más entre nosotros y que hoy día estemos más divididos políticamente que nunca. Eso era con una inteligencia artificial básica hace 10 años. Nos dejó ese nivel de cagazo. Con una inteligencia muchísimo mayor, la cantidad de repercusiones negativas que podríamos tener son infinitas. ¿Y qué va a pasar con los vegans que tú mencionas? Los vegans de AI van a vivir como en una choza, como un... ¿Cómo se llaman estos? Los que viven en la aldea. Los Amish. No sé, como Amish, como que no tienen computadores, algo así, ¿te lo imaginas? Es que, claro, van a pasar muchas cosas. Vamos a tener a los veganos siempre los huevean de que son los primeros en avisarte que son veganos y contarte por qué son veganos y juzgarte a ti por no serlo. Oye, espérate, es que estas son opiniones impopulares, pero no, don't judge us. ¿Ok? No, ya, dale, dile. No, yo digo a la gente. Porque son cosas que la gente no dice normalmente, como que tratan, sí. Ay, no, por eso, dale. No, judge us, no fuck yourself. Claro, nos reímos de los veganos por eso. Les gusta un poquitito demasiado ser vegano. Vamos a tener un efecto similar en que va a haber mucha gente que va a querer contarle a todo el mundo que ellos no usan AI y que son 100% AI free. Y va a haber todo un mercado gigante en el rubro que va a ser parecido a la comida orgánica. Y eso es parte de las muchas repercusiones y reacciones que van a pasar. De la misma manera van a haber tribus que se van a dedicar a vivir sin internet y sin AI, etc. Lo lógico es que pasen todas estas cosas. Obvio. Como un sello, como este libro no fue hecho con algo así. Sí, claro. Así. Y van a haber empresas que se van a dedicar a certificar eso y va a haber gente que sea rica,
generando el Leeds International, el Intel Inside en vez de No Brain Inside. No sé, algo inventará. Hay un tema que nos conecta a ambos, ¿ya? Y de hecho cuando yo te vi la primera vez como que te dije, mi hijo podría ser él. Como que, no sé, intuitivamente, no, Lo buen mozo y... claro, no, pero es más mino que tú. No, Infantil. claro, por ahí viene. No, porque tú reconoces abiertamente que eres Asperger. Y, y si, ¿qué te hubiera gustado escuchar cuando chico? ¿Te hubiera gustado saberlo antes? ¿Qué consejo le podrías decir a alguien que es Asperger propiamente tal? Y que tiene 10 años, 15 años. Claro. Me hubiera gustado saber que algunas de las características que yo creí que eran de mi personalidad, no eran de mi personalidad, sino eran de la manera en que estaba cableado mi cerebro, y que por ende tal vez no eran mi culpa o no eran endémicas, sino que eran tratables o eran cosas que uno podía modificar. Me hubiera gustado saber de otros que eran como uno para sentirme un poco menos solo, menos raro. Pero eso también tiene ventajas, tiene Es un superpoder. superpoderes, sí. Sí. Bueno, depende de que eso tampoco le ha gustado a la gente, pero ser Asperger o estar en el espectro por definición no necesariamente implica superpoderes, a no ser que uno tenga además la suerte de tener un buen coeficiente intelectual o etcétera. Porque si no puede ser solo limitante. Sí, obvio, Ujú. obvio. Pero en tu caso, Yo tuve la suerte de que pueden causar mucho de mi desconexión y encauzar mi enfoque en vez de tal vez otro niñito que lo habría puesto en los dinosaurios y los trenes, en el área de las artes y poder seguir avanzando ahí siempre. Yo de alguna manera siempre quise ser artista desde chico, casi como un niño que quiere ser astronauta desde chico y nunca cambié de ahí. Entonces como vengo entrenando para esto. Es como si hubiera sido el cabro chico y le gustan los dinosaurios, pero después pasa a ser paleontólogo. Como bueno, por lo menos me sirvió de algo aprenderme todos los nombres de los dinosaurios a los 4, ¿me entendí? También hay un enfoque y un encauce que me pude seguir dedicando siempre. ¿ya viste? En tu caso salió bien. Muy bien, afortunadamente. Súper. Oye, gracias. Gracias por la vulnerabilidad, por contarme tu historia. Traté de que no fueran las típicas preguntas como, I don't know, de las que di miles, pero eso. Placer estar acá y muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todos por vernos.